Muy buenos días, mis amados hermanos de nuestra iglesia cristiana Casa de Restauración. Que nuestro Señor Jesús te bendiga donde quiera que te encuentres. Romanos capítulo 3, vamos a estar estudiando todo el capítulo el día de hoy. ¿Y qué es lo que nos depara estas próximas 3 semanas, mi hermano? Tenemos 3 conceptos que son muy importantes y que tenemos que entender. En el capítulo 3 de Romanos vamos a conocer el concepto de la ley, lo que es la ley. El día de hoy vamos a ver esto precisamente, características de la ley. El Romanos capítulo 4 nos va a enseñar un concepto que es la fe y vamos a ver características de la fe. Romanos 5 y Romanos capítulo 6 vamos a entender el concepto de la justificación. Y vamos a ver también un poquito de este concepto de la justificación. Recordando un poco lo que hemos visto, capítulo 1 y capítulo 2, simplemente Pablo ha encajonado a todos, tanto a los inmorales como a los moralistas y como ahora a los judíos religiosos, de que todos estamos cortos para poder alcanzar a Dios, que por más obras que hagamos nunca seremos justificados, que la única justificación es a través de la fe. Entonces, no sé si recuerdas la clase pasada, pero el capítulo 2, versículo 28, Pablo termina muy fuerte con los judíos, diciendo, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace en el exterior, la que se hace en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Mi hermano, estas palabras son muy fuertes para los judíos porque obviamente ellos se han sentido desde un principio el pueblo escogido por Dios. Imagínate que de repente les digan, tú también necesitas, estás en el mismo costal que los inmorales y en el mismo costal que los moralistas. Nadie puede alcanzar a Dios. Por eso Dios se acercó a nosotros. Y la pregunta lógica es lo que vemos en el capítulo 3. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? O sea, si a final de cuentas estás diciendo que yo necesito también la salvación por gracia, entonces ¿de qué me ha servido tanto tiempo ser parte del pueblo judío? Estar llevando las tradiciones, estar llevando la ley. O sea, si tú le preguntas a un judío en ese momento, oye, ¿qué es lo que cuál ha sido su sentir? Dame tu testimonio. Él te va a decir, mira, obviamente somos el pueblo escogido de Dios. Hemos sido esclavos en Egipto por causa de la persecución. Hemos luchado por Canaán, por la tierra prometida. Hemos luchado precisamente en Canaán cuando nos han querido quitar esa tierra prometida. Nos han invadido el imperio asirio, el imperio persa, el imperio babilónico, el imperio griego, el imperio romano. Mi hermano, hasta Hitler, más adelante, muchos años más adelante, estuvo en contra de los judíos. Entonces cualquier judío diría, oye, pues entonces ¿de qué me ha servido tanto desgaste que hemos tenido, no? Y ahí es donde Pablo comienza precisamente el versículo 1. Y dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Pablo contesta desde una perspectiva de él, también siendo judío. Dice, oye, tal vez necesitamos la fe por gracia. Tal vez puedes decir, oye, pues entonces, pues de nada me ha servido guardar la ley. Y Pablo dice, sí, nos ha servido y nos ha servido mucho. Nos ha servido mucho. Hay mucha ventaja al ser judío. ¿Por qué? Primeramente dice, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Mi hermano, ese es un enorme privilegio el que Dios haya escogido a este pueblo y que ellos hayan podido tener la oportunidad de conocer la palabra de Dios, de preservarla y de guardarla. Mi hermano, ese es un honor. Entonces lo que Pablo dice, este es un honor. ¿Sabes por qué, mi hermano? Porque cuando Dios hace eso y le da la palabra, le da la ley a los judíos, da unas normas precisamente de conducta, de cómo poder vivir, lo que está pasando es de que este pueblo judío ha vivido diferente al resto de las naciones. Y por eso dice Pablo, es una gran ventaja, es una gran ventaja. El versículo 3 dice, ¿por qué? O pues qué, si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Y ese es otro punto precisamente, ¿no? Yo pregunto aquí, ¿el pueblo judío creyó completamente la palabra de Dios? Yo creo que no. Mi hermano, de entrada desconocieron el Mesías. Entonces, algunos judíos
¿Fueron incrédulos? Claro que sí. Algunos judíos han sido incrédulos. Y la pregunta aquí es, ok, si hay gente incrédula, su incredulidad ha hecho nula la fidelidad de Dios. Y Pablo dice, de ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Hermano, esa es una segunda gran ventaja, que Dios es fiel a sus promesas a pesar de que nosotros somos infieles y nos hayamos alejado constantemente como este pueblo judío de estar preservando la ley constantemente y estar luchando a veces en contra de Dios. Si lo transportamos a nuestra era, mi hermano, podemos decir lo mismo. Mira, yo soy padre de 2 niñas y yo que más quisiera que la salvación se pudiera heredar, porque yo tengo a mis 2 pequeñitas, ¿verdad? Yo quisiera que fuera la salvación así por herencia. Pero, mi hermano, eso sería lo más fácil. Pero ya hemos visto una y otra vez que en algún momento ellos van a tener que tomar la decisión. Y aquí yo pudiese preguntar lo mismo que decían ellos. Entonces, ¿qué ventaja tiene ser cristiano? ¿Qué ventaja tiene ser cristiano? Llevarlos a la escuela dominical, llevarlos cada domingo, llevarlos los miércoles a los cultos de oración, leer la Biblia con ellas en la casa. ¿Qué ventaja tiene ser cristiano si a final de cuentas esto no los lleva a la salvación? Lo que los va a llevar a la salvación es que un día ellos van a tomar ellas van a tomar una decisión. Y la respuesta a esta pregunta es la misma que dice Pablo. Hay mucha ventaja, mi hermano, que tú como cristiano estés llevando a tus hijos a la iglesia contigo. Hay mucha ventaja. Para empezar, mi hermano, la palabra de Dios organiza mejor un hogar que aquellos hogares que no son regidos por su palabra. Eso es evidente. Cuando una persona cristiana está rigiendo su matrimonio, su vida, su familia sobre la palabra de Dios, la misma palabra de Dios nos rige muy diferente a aquellas familias que no están siendo regidas por la palabra de Dios. En segundo, la palabra de Dios es fiel. Mi hermano, aunque tú y yo seamos infieles como cristianos que le seamos infieles al Señor, el Señor sigue permaneciendo fiel con nosotros. Y lo tercero es que la misma fidelidad de Dios nos va a proteger, nos va a estar cuidando, como muchas veces lo hizo con el pueblo judío, a pesar de sus terquedades, a pesar de sus incredulidades, a pesar de sus necedades. Muchas veces el Señor, en su fidelidad, los protegió de muchos pueblos. Y yo no sé, pero si mis hijas en algún momento ellas les toca tomar la decisión que va a ser así, de esa manera, yo creo, y ellas se empiezan a alejar, yo creo que la oración de los padres pueden alcanzar protección para sus hijos, porque esa es precisamente la fidelidad de Dios para aquellos. Entonces, ¿hay ventaja o no hay ventaja en ser cristiano? Lo mismo contesta Pablo con los judíos. ¿Hay ventaja en ser judío? Sí la hay. De entrada fuiste escogido para poder llevar la palabra de Dios. Y la segunda ventaja, Él es fiel, aunque ustedes se hayan mantenido siendo infieles. Y hay otra gran pregunta en el versículo 5, que hoy está todavía la podemos ver en mucha gente el día de hoy. Y es que Pablo, parte de la palabra del evangelio es de que la salvación no es por obras, pero sí es por gracia. Es decir, si tú has hecho algo incorrecto, hay algo que has cometido una infracción y Dios perdona esa infracción. Y ahí es donde entra una confusión, porque entonces vemos a un Dios misericordioso y la gente va a empezar a decir esto. Mira, versículo 5, dicen: y si nuestra justicia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que castigó? Y luego pone entre paréntesis Pablo: hablo como hombre. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Dice, ok, si yo soy malo, o si yo el ser malo hace que Dios se vea justo, entonces ¿por qué me castiga? ¿Sí? Si yo soy malo y esto hace que Dios se vea justo, entonces ¿por qué me está castigando? Imagínate un policía, ¿no? Un policía atrapa a un ladrón y que de repente el ladrón le diga, oye, cuando lo tenga esposado, le dice, hey, por mí tienes trabajo. Imagínate, o sea, sería algo ridículo, aunque ciertamente tiene razón, ¿sí? De hecho, los policías surgieron de que hay un pueblo completamente descarriado, y para mantener el orden, pues hay una necesidad, ¿no? Y esa necesidad, pues surgen estos puestos que son policías, precisamente para poder mantener el orden de la ciudad. Entonces, ciertamente, porque hay maldad, pues hay trabajo para el bien, ¿sí? Pero sería ilógico precisamente pensar que porque
mi maldad hace resaltar la gloria de Dios, la bondad de Dios, sería ilógico pensar de que por eso Dios me tenga que perdonar, ¿no? Por eso Pablo dice, de ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Imagínate, mi hermano, tú debes 100,000 pesos al banco y aquí viene el concepto de justicia que tenemos que entender, ¿ok? Tú le debes 100,000 pesos al banco y que el banco o el dueño del banco te diga, ok, ya tu deuda está pagada, no pasa nada, o sea, no me debes nada, borramos la deuda y ya. Eso no es justicia, ¿eh? Eso no sería justicia, eso sería injusto. Porque lo que es justicia sería, o sea, lo justo sería que tú pagaras, ¿no? Y si tú no puedes pagar, pues que alguien pague por ti, pero se tiene que pagar la deuda, mi hermano, ¿me entiendes? Se tiene que pagar la deuda. Ok, cuando decimos, mi hermano, en alguna ocasión, por ejemplo, que hay un ladrón que entra a robar a tu casa y se lleva algunas propiedades, y si de repente este ladrón va a juicio, lo atrapan las autoridades y va a juicio, y en la ley, obviamente, el juez ve en la ley que para ese tipo de personas, no sé, son 5 años de pena, ¿no? 5 años de encarcelamiento y tienen que reponer el mal que hicieron. Entonces, cuando la justicia, en este caso que es el juez, dice y dicta, oye, tú tienes que irte 5 años a la cárcel y tienes que pagar esos 5 años en la cárcel, tú desde tu perspectiva dices, se hizo justicia, ¿verdad? Decimos hizo justicia, pero si dice en este caso que dijera el juez, oye, no, tu deuda está perdonada, no pasa nada, tú dirías que injusto fue, se hizo injusticia. ¿Por qué? Porque la justicia no se satisfació. Mi hermano, el punto está en que no nada más es perdonar los pecados, ¿no? O sea, no nada más es de que, tengo que perdonar los pecados, no, la intención de la justicia es que yo tengo que, si yo he ofendido, si yo he cometido pecado, si yo he sido injusto, eso demanda la justicia de Dios. ¿Me entiendes? O sea, tiene que haber un pago porque ha habido una infracción. Eso es de cajón y por eso se llama justicia. Si fuera nada más como en el caso que te dije del banco, donde tú vas y que dices, oye, yo debo 100,000 en el banco y que simplemente te diga, bueno, nadie pagó, pero sí, yo te lo perdono, entonces no sería justicia porque no hubo quien pagara. El punto aquí está, mi hermano, es de que alguien tiene que pagar las infracciones que tú y yo hemos hecho en nuestra vida para que pueda ser Dios justo. ¿Sí? No nada más perdonar, porque sí, ciertamente Dios nos ha perdonado, pero tuvo alguien que pagar. Si tú no tienes esos 100,000 para pagar, alguien tiene que pagarlos por ti. ¿Me entiendes? Ahora, yo no sé si más o menos ya entendiste un poquito la idea de la justicia de Dios, pero imagínate que ves a una persona con necesidad, no sé, persona indigente, y lo ves con una necesidad de que no ha comido. Tú vas y compras unos tacos, y compras estos tacos tan ricos y se los llevas a él. Para él fueron gratis, pero alguien tuvo que pagar esos tacos, ¿me entiendes? Y es el mismo concepto. La justicia tiene que satisfacerse. Dios es un Dios de misericordia, sí, pero también es un Dios justo. Y de una u otra manera, la justicia se tiene que cumplir. Por eso dice este versículo. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Y dice Pablo, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Dios tiene que juzgar al mundo de una u otra manera. Versículo 7 dice, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Ahora este versículo 8, si ves hay unos paréntesis ahí, no leamos lo de los paréntesis, vamos a leer nada más lo que está fuera de los paréntesis y después leemos lo de los paréntesis para entenderlo, ¿ok? Versículo 8. ¿Y por qué no decir, hagamos males para que vengan bienes? Hagamos males para que vengan bienes. Imagínate la idea de esta gente. ¿Por qué dice esto Pablo? Ahora sí, lee lo de los paréntesis. Dice, así dice mucha gente que nos está calumniando, y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos. ¿Por qué decían esto? Porque Pablo hablaba precisamente de la misericordia de Dios. Y ellos confundían la misericordia de Dios como que, a Dios le gusta perdonar. Bueno, si a Dios le gusta perdonar, pues a mí me gusta pecar. Y vamos a darle vuelo y la hilacha, ¿no? O sea, yo peco y Dios me perdona. Mi hermano, es una idea que tenían en el tiempo de Pablo. Y es una idea que todavía, hoy en día, prevalece sobre la humanidad. Mucha gente dice, bueno, si Dios es un Dios de amor, me tiene que perdonar sí o sí. Entonces déjame seguir cometiendo pecado. Déjame seguir
estando constantemente pues siendo inmoral, y en algún momento me voy a tener que arrepentir y Dios me va a tener que perdonar. Y esto no es así, mi hermano. Tiene que quedar muy claro: la gracia no es el permiso para pecar. No confundamos. La gracia de Dios no es un permiso para que la gente peque, ¿ok? Así que se ha cumplido la justicia de Dios. Hasta aquí Pablo llega a una conclusión, y les decía que esos primeros 20 versículos es como si Pablo estuviera poniendo los últimos clavos de lo que vimos en el capítulo 1 y 2, y termina Pablo con este tema que dice: no hay justo, ¿no? ¿Qué pues? Dice Pablo: ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito. O sea, no es algo que Pablo inventó. Judíos, no es algo que Pablo inventó, es algo que ya está escrito, como está escrito: no hay justo ni aún uno. Y ahí tú puedes decir: ahí sí están mal, brother. ¿Por qué? Porque mira, yo tengo una tía que es bien buena onda, esta tía es todo amor, le ayuda a mucha gente, brother. La palabra de Dios dice: no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda. Y ahí tú puedes decir: no, espérame tantito, ahí sí estás mal, porque yo sí he entendido. Mira, yo precisamente ahorita estoy entendiendo lo que estás diciendo. No, mi hermano, no, la Biblia dice que no hay ni aún uno que pueda precisamente entender. Juan 14:26 nos dice que no estamos entendiendo nosotros, sino que el Espíritu nos lo está revelando. Por mí mismo yo no puedo entender, ¿ok? El Espíritu nos enseña todas las cosas. Continúa, dice: no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Hermano, ahí sí, porque yo precisamente eso vine a la iglesia, a buscar a Dios. No sé si recuerdas, pero Juan 15:16 nos dice que Jesús le dijo a sus discípulos: no me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a vosotros. Mi hermano, no es algo que está inventando Pablo, es algo que ya está escrito. No hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y mira, lo que viene del versículo 13 al versículo 18 es el hombre completamente viciado en el pecado, desde la cabeza hasta los pies. Mira cómo empieza: sepulcro abierto son sus gargantas, su lengua, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Y empieza con los pies: sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desaventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. O sea, wow con Pablo, ¿no? No nada más le dice a los inmorales, a los moralistas y a los judíos que no están a la altura, a la estatura de ser salvos por sus obras. No nada más dice eso, sino que cita un montón de salmos. De algunos profetas también está citando aquí en todo esto que dice, para señalar la maldad del hombre completamente viciado, desde los pies, mi hermano, hasta la cabeza. Versículo 19 dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Mi hermano, todo lo que hemos visto, que el hombre es pecador, tiene mucho que ver con estas características de la ley. Y lo vemos de este versículo 19 y este versículo 20. Primer característica, mi hermano, de la ley: sirve para conocer el pecado, ¿ok? La ley sí nos sirve para conocer el pecado. Mira lo que dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es obvio. O sea, la ley es como la vara con la cual vamos a ser medidos, y tú tienes que decir: bueno, yo sí puedo cumplir aquí, no puedo cumplir acá. Pero ¿cómo vas a saber que hay infracciones si no estaban escritas en ningún lado? Entonces, Dios nos revela la ley para que podamos entender tú y yo, como si nos viéramos en un espejo, qué tan pecadores somos, qué tan malos somos. La segunda característica de la ley, también lo dicen estos versículos, sirve para entender la medida con la que seremos juzgados, ¿sí? Porque tanto inmorales como moralistas como judíos, probablemente uno puede decir: es que yo hago mejores obras, y te puedes medir si quieres con el de lado. Estamos muy acostumbrados a medirnos con las personas que tenemos al lado, pero Dios nos da su ley
para que toda boca se cierre y que nadie diga, es que yo soy mejor. Nadie es mejor. Para que toda boca se cierre, dice la palabra de Dios, para que todo esté bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Para eso es la ley. No está para cumplirla, mi hermano, no la puedes cumplir. Los judíos no pudieron cumplirla. Entonces es la segunda característica de la ley. No está para cumplirla, está para que tú conozcas el pecado y está precisamente para que cerremos nuestra boca, para que podamos entender la medida de la vara con la que seremos juzgados. Tercer característica de la ley. No sirve para justificarnos, ya que por la ley, versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. No sirve para justificarte. La ley, mi hermano, no sirve para justificarnos. ¿Ok? Y eso es lo que vemos en estos versículos, mi hermano. Ahora, vamos a leer el versículo 21, porque así como está, y ya con todo lo que hemos visto, yo creo que podemos quedarnos como que, hijo, o sea, por mis obras entonces no puedo. Mira, yo tengo aquí una pequeña imagen, no sé si ves, pero vemos una línea azul donde es el límite. Es decir, todos aquellos que cumplen este límite, o sea, que rebasen la línea hasta aquí, hasta este límite, pues son aquellas personas que pueden decir que son aptos para la salvación. Entonces vemos la vida 1, ¿no? La vida 1, pues nada más con sus obras alcanzó hasta aquí. Probablemente va a ser el moralista, o el inmoral. La segunda vida o una segunda persona, pues a lo mejor su línea de obras subió un poquito más, probablemente es el moralista. Y vemos a un religioso, ¿no? Haciendo un montón de obras como estos judíos, y probablemente la línea sea un poquito más grande, pero ninguna de las tres líneas alcanza a llegar a la salvación, ¿me entiendes? Cuando ves la línea de la ley, pues la línea de la ley es hasta la línea azul. Y así vemos una cuarta vida, una quinta vida y una sexta vida. Hermano, el punto de Pablo hasta este versículo 20 es que nadie puede justificarse por la ley. Así que al contrario de un concepto que podamos tener, es que la ley dice, mi hermano, la ley nada más está para que tú y yo podamos reflexionar en que nunca vamos a estar a la altura de Dios, que nuestras obras son de continuo mal, y que por más bien que hagamos, nunca va a superar todo el mal que hemos hecho. Así que yo iba a dejar hasta aquí nada más, pero si lo dejábamos hasta ahí, mi hermano, el estudio del día de hoy, nos íbamos a quedar toda una semana cabizbajos, probablemente aquí decimos agüitados, nos íbamos a sentir sin ánimo, diciéndole, bueno, pues yo no alcanzo. Así que vamos a leer el versículo 21, ¿ok? Y aquí viene lo maravilloso de Dios, ¿ok? Tú y yo no alcanzamos, eso es un hecho. Versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos, mi hermano, todos los que estamos escuchando pecamos, todos hemos pecado, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y aquí podemos ver una cuarta característica de la ley en el versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Así que la cuarta característica es de que la ley nos sirve para testificar la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios, mi hermano? Nuevamente, tú y yo hemos cometido pecado, y la paga del pecado es muerte. Y para que Dios sea justo, tiene que cumplir la cláusula donde tiene que haber muerte por el pecado. Y para eso, la ley nos dice precisamente eso, dice, sirve para testificar la justicia de Dios. La justicia de Dios se ha manifestado, pero no en nuestras vidas, sino en Cristo. Toda la ira de Dios cayó sobre Jesús en el madero. Hermano, esto es para lo que nos sirve la ley. Nos sirve para conocer el pecado. Nos sirve para que podamos cerrar nuestra boca y entender el tamaño de la vara, la medida de la vara con la que seremos juzgados. No sirve para justificarnos. Nunca ha servido para eso.
y nos ha servido también para testificar, porque desde Génesis 3, cuando el hombre cayó en pecado, se ha dicho que iba a ser por una simiente, o sea, por Jesucristo, íbamos a ser restaurados. Abraham le dijo que que por medio de su simiente iba a haber una bendición a muchas familias de la tierra. ¿Y qué crees? Las familias que están escuchando este mensaje son aquellas familias de las que el Señor le prometió a Abraham que iba a bendecir. Hermanos, esas son las características de la ley. Pero me encanta el versículo 21 que dice, pero ahora, aparte de la ley, o sea, no es la ley más Jesús, es aparte de la ley. Aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios que es por medio de la fe, mi hermano, en Jesucristo. Solamente es por fe, tienes que creer en esto. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Todos, no hay diferencia. Ya nos puso en el mismo costal Pablo. No hay ninguna diferencia porque todos hemos pecado. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. Pero ahora, mi hermano, gracias al sacrificio de Jesús, somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Él, en Cristo Jesús. Ahora, somos justificados gratuitamente. Esta palabra gratuito, mi hermano, es la palabra dorean, que significa sin causa. O sea, la palabra gratuito no quiere decir que fue así nada más gratis, como te lo decía hace rato. Nos fue gratis para nosotros, pero alguien tuvo que pagarlo. Entonces mira Juan 15:25, son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, sin causa. Es la misma palabra dorean, sin causa me aborrecieron. Así como a Jesús, nada más porque sí lo aborrecieron, así tú y yo, sin causa, nada más porque sí, recibimos la salvación. Versículo 25, a quien Dios puso como propiciación derramamiento de sangre por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. ¿Ves cómo Dios manifestó su justicia? Por eso es un Dios justo, porque alguien tuvo que pagar el precio del pecado para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Mira, mi hermano, ahí te va. Nuevamente, lo que decíamos de las 6 vidas que podemos aquí graficar o obtenerlo, ninguna llega al límite. Pero no sé si recuerdan más o menos lo que es estos simbolitos para los que conocen Word, que es de Microsoft. Si ves la primera figura, cuando tú estás escribiendo y obviamente escribes en líneas, la primera están todos hacia la derecha y luego está centrado, hacia la izquierda y luego está centrado y luego hay una alineación hacia la derecha. Y este de aquí, mi hermano, se llama justificado. Texto justificado. ¿Qué quiere decir? Que todas las líneas están parejitas, aunque estén así, de incompletas, todas cuando la justificas quedan del mismo tamaño. Entonces, gráficamente es esto. Aunque mi vida, que es la número 1, nunca hubiera alcanzado el límite de la salvación, ni la vida 2, ni la 3, ni la 4, ni la 5, ni la 6, con el sacrificio de nuestro Señor y nosotros creyendo en Él, todos somos justificados por medio de Cristo. ¿Entiendes? Somos justificados. Mira nuevamente el versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ah, caray, dice los pecados pasados. ¿Y qué pasa, mi hermano, con el pecadote que nos vamos a aventar hoy y el que no vamos a aventar mañana y pasado mañana? ¿Qué pasa con esos? Digo, porque, mi hermano, aunque digamos, no, yo ya me alejé de eso, mi hermano, cada vez que faltamos un día a la reunión, cada vez o cada mañana que nos levantamos sin agradecer a Dios y no oramos, cada día que no abres tu Biblia, brother, cada noche que te vas a dormir sin dar gracias a Dios por medio de una oración, cada vez que pasa algo así y simplemente decimos, es por gracia, hombre, no pasa nada, mañana oro, mañana voy al estudio, mañana abro la Biblia, brother, cada vez que estamos haciendo esto, estamos pecando delante de Dios. Ahora, ¿qué puedo hacer cuando hago esto? ¿Qué dice 1 de Juan, capítulo 2? Dice, hijitos míos,
estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado seguimos teniendo, mi hermano, para con el Padre, a Cristo, a Jesucristo el justo. Brother, ya el Señor murió por nuestros pecados. Ya vimos tú y yo que nuestra vida por mis obras nunca va a alcanzar la salvación. Gracias a Jesús que entregó su vida en el madero y que en Él se cumplió la justicia de Dios. Él fue el que dio el pago, que hoy tú y yo podemos ser justificados, podemos ser líneas completas para la salvación. Gracias a Él. Pero día a día seguimos cometiendo pecados, mi hermano, y tenemos a Jesús todavía. Si tú confiesas el pecado que hiciste el día de hoy, realmente te arrepientes de lo que hiciste, le puedes decir a nuestro Señor por medio de la oración: Señor, perdóname por lo que te he hecho. Y el Señor te sigue perdonando porque es un abogado que está intercediendo día y noche por nosotros. Pero sabes que muchas veces hacemos toda esta lista que te dije ahorita, de que no nos levantamos a orar, no abrimos nuestra Biblia, a veces faltamos y como si nada pasara en nuestra vida, muchas veces le fallamos a nuestro Señor. Y créeme que durante la semana yo no veo aquí la gente en el altar orando, ni confesando sus pecados al Señor y diciendo: perdóname, Señor, por lo que te hice. Así como la gente que decía Pablo, hay una invitación, la gente está confundiendo la gracia de Dios y está diciendo que es un permiso para pecar. Así lo estamos viviendo nosotros. Estamos confundiendo la gracia de Dios. Mi hermano, agradécele a Dios por lo que ha hecho por tu vida. Si tú le fallas el día de hoy, hermano, ponte a cuentas con el Señor. No pasa nada, aquí está el altar. Ponte a cuentas con el Señor y sigue la vida. Versículo 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Claro que Él es el justo porque aplicó la justicia a nuestras transgresiones. Es un Dios justo, mi hermano. ¿Y a quién la aplicó? La aplicó a su Hijo. Por eso Él es el que justifica. Y lo que dice este versículo: a fin de que Él sea el justo y el que justifica. Solamente va a justificar al que es de la fe de Jesús. Versículo 27. ¿Dónde pues? Ahora sí, que ya entendimos tú y yo, que por más que hemos venido a la iglesia, por más religiosos que seamos, por más estudiados que estemos, por más Biblia que leamos, por más que oremos, no alcanzamos por nuestras obras la salvación, sino que tuvo que venir Cristo a pagar el precio de nosotros. Dice el versículo 27. ¿Dónde está entonces la jactancia? Hermano, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, dice Pablo, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Entendiste? Somos justificados por fe, sin las obras de la ley. Dios ha dado su vida y eso es el pago suficiente. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Dice Pablo: ciertamente, también es de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, a los judíos, y por medio de la fe a nosotros, hermano, a los que no somos de la circuncisión, a los incircuncisos. Versículo 31, luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Por qué dice confirmamos la ley, hermano? Confirmamos la ley porque, si recuerdas, una de las características es que la ley nos sirve para testificar la justicia de Dios en Cristo Jesús. Tú y yo somos pecadores. Dios cumple esa justicia en Cristo Jesús y por medio de Él, tú y yo, por medio de la fe en Él, podemos hoy ser justificados delante del Señor. Hermano, estas son las características de la ley. La próxima semana vamos a ver estas características de la fe. Así que te espero para que podamos la próxima semana aprender juntos lo que la fe significa.